Dicen que el éxito tiene un precio, pero nadie te advierte que la factura final puede ser tu propia alma. Solía creer que lo había logrado todo, que cada edificio que construía era un testimonio de mi fuerza y visión. Construí un imperio de la nada, ladrillo a ladrillo, negocio a negocio, hasta que mi nombre se convirtió en sinónimo de poder en el competitivo mercado inmobiliario de la Ciudad de México. La soledad, me decía, era simplemente el precio inevitable de sentarse en un trono que nadie más se atrevía a construir. Era una mentira conveniente, una armadura que había usado durante tanto tiempo que había olvidado que había una persona debajo, una persona que se asfixiaba lentamente en el silencio dorado de su propia fortaleza. Me llamo Arturo Morales. Tengo 68 años y nunca imaginé que la mayor bancarrota de mi vida no sería financiera, sino emocional, desencadenada por una simple botella de tequila artesanal. Ocurrió esta mañana, el día después de mi cumpleaños, una fecha que durante años fue más una obligación social que una auténtica celebración. Mi oficina, con sus vistas panorámicas de la ciudad que ayudé a construir, de repente se sintió como una prisión de cristal y acero. La devastadora revelación no llegó en forma de un desplome de la bolsa ni de la traición de un socio. Llegó a través de una llamada telefónica, con la voz entrecortada y rota de mi único hijo, Javier. Mi casa en Polanco refleja a la perfección el hombre en el que me he convertido. Imponente, cara y asépticamente fría. La decoración minimalista, elegida por un diseñador de renombre, evoca lujo pero susurra soledad. Los amplios ventanales revelan un jardín tan perfectamente cuidado que parece artificial, una naturaleza sobria y desalmada, muy parecida a las relaciones que he cultivado durante las últimas décadas. No hay fotos familiares descuidadas en las paredes, ni rastros de vida en las superficies inmaculadas. Es una sala de exposiciones, un escenario donde Arturo Morales interpreta el papel del magnate exitoso, pero donde el padre, el esposo y el hombre se han perdido hace mucho tiempo en el laberinto de su propio ego. Sobre la gran mesa de mármol de la sala, mis regalos de cumpleaños permanecen intactos, monumentos silenciosos a relaciones superficiales, relojes de diseño que no necesito, bolígrafos de lujo que nunca usaré, botellas de vinos caros que irán a parar a una bodega que rara vez visito. Son símbolos de estatus, intercambiados entre iguales, como si fueran cromos de una colección de poder. Entre todo este brillo predecible, un objeto parecía fuera de lugar, casi un intruso. Era una botella de tequila de aspecto rústico, con una etiqueta de papel hecha a mano y un sello de lacre imperfecto. Parecía humilde, auténtica, y por esa misma razón, la había ignorado por completo desde que la recibí. Mi rutina matutina es un ritual inmutable, una serie de acciones precisas que me dan la ilusión de controlar un mundo interior hecho trizas. Me despierto antes del amanecer, con el silencio de la casa como única compañía. Reviso los informes de mi empresa, las cifras y proyecciones que siempre han tenido más sentido para mí que las emociones humanas. El café es negro, fuerte y amargo, igual que mi perspectiva de la vida. Me miro en el espejo mientras me visto con mi traje a medida, mi cabello canoso perfectamente peinado, mi expresión seria, mis ojos que han aprendido a ocultar cualquier rastro de vulnerabilidad. Soy una fortaleza, pero hoy siento que mis cimientos se tambalean. Javier, mi único hijo, un arquitecto de innegable talento pero con un alma demasiado dulce para el mundo acorazado en el que vivo. Veo en él un eco de su madre, la misma bondad, la misma sensibilidad que yo, en mi arrogancia, interpreté como debilidad. Vive a la sombra de mi éxito abrumador, una sombra que proyecté deliberadamente, creyendo que lo endurecería, que lo obligaría a luchar para salir adelante. En cambio, parece que lo he aplastado. Su constante búsqueda de mi aprobación se ha convertido en una danza dolorosa que ambos hemos bailado durante años, sin encontrar el ritmo adecuado para conectar de verdad. Recuerdo su visita de ayer. Entró en mi casa con la misma vacilación de siempre, como pidiendo permiso para ocupar un espacio en la casa de su infancia. Llevaba la botella de tequila en las manos, no como un trofeo, sino como una ofrenda.
Había un brillo en sus ojos, la esperanza de que, esta vez, yo viera más allá del objeto. Intentó explicarme sus orígenes, algo sobre una pequeña destilería, sobre el pueblo donde nació mi propio padre, su abuelo. No le hice caso. Asentí, distraído por una llamada de negocios, y dejé la botella a un lado, tratándola como un asunto más en la larga lista de formalidades del día. Su dolor, ahora me doy cuenta, no se debía solo a mi falta de atención, sino a mi incapacidad crónica para ver el valor de lo que no se puede medir con dinero ni poder. No me estaba invitando a una copa. Me estaba ofreciendo un puente, una conexión con nuestras raíces, con el recuerdo de un hombre sencillo que trabajó la tierra con sus propias manos para que yo pudiera construir rascacielos. Intentaba conectar con el padre que se escondía tras el magnate, y yo, en mi ceguera autoimpuesta, simplemente le di la espalda, una vez más, consolidando mi posición en la isla desierta de mi propio orgullo. Mi suegro, Ricardo, es un hombre que encarna todo lo que desprecio y envidio en secreto. Es tan rico, como yo, pero usa su riqueza como pasaporte al placer y la sociabilidad, no como un arma. Esta mañana entró en mi oficina con una amplia sonrisa y un abrazo que me tomó por sorpresa. Su presencia llenó la sala de una energía distinta a la mía. Era ligera, relajada, humana. Hablamos de negocios, por supuesto, el idioma que compartimos, pero sus ojos brillaban cuando hablaba de sus nietos, su próximo viaje y la vida más allá de los estados financieros. Fue durante esa conversación, en un gesto que ahora llevo grabado a fuego en mi memoria, que cometí el error fatal. Ricardo elogió mi colección de licores, y yo, queriendo proyectar una imagen de abundancia y desapego, de poder informal, tomé la botella que Javier me había regalado. Mis palabras resuenan en mi mente como una sentencia. Toma esto, es una buena marca, pero tengo mejores. Le di no solo una botella, sino la esperanza de mi hijo, el recuerdo de mi padre, la última oportunidad de conexión que se me ofrecía, y lo hice sin pensar, con la arrogancia de quien cree tener tanto que nada tiene verdadero valor. Ricardo aceptó con una sonrisa agradecida, ajeno al sacrilegio que acababa de cometer. Para él, era simplemente un gesto generoso entre amigos, un lujo intercambiado entre hombres que podían comprar destilerías enteras si querían. Lo vi marcharse, con la botella bajo el brazo, y sentí una punzada de satisfacción vacía. Había reafirmado mi posición, mi estatus de hombre con superiores. No sentía remordimientos. No sentía nada. El vacío interior se había vuelto tan normal que ya no lo reconocía como un problema. Era simplemente el estado natural de mi existencia, el silencio que sigue a una vida de batallas ganadas a un precio demasiado alto. Horas después, sonó el teléfono, rompiendo el silencio disciplinado de mi oficina. Era un sonido agudo e insistente que parecía anunciar una crisis. Respondí con mi eficiencia habitual, con la voz lista para resolver un problema, dar una orden, cerrar un trato. Pero al otro lado de la línea no había un empleado ni un socio. Era Javier. Su voz, normalmente suave y vacilante, ahora carecía de fuerza. Estaba ahogada, fracturada por un dolor tan profundo que atravesó mi armadura de indiferencia como una cuchilla al rojo vivo. Papá, logró decir, una simple palabra que cargaba con el peso de años de decepción. ¿Le diste el tequila a mi suegro? No había ira en su pregunta, y eso fue lo que más me destruyó. No fue una confrontación, fue la constatación de la derrota, la rendición de un hijo que finalmente comprendió que su padre era un caso perdido. Su voz se quebró al continuar. Esa botella, la traje del pueblo del abuelo. Me llevó meses encontrarla. Se suponía que la íbamos a beber juntos, para celebrar su memoria. Cada palabra fue un golpe. El pueblo del abuelo. La imagen de mi padre invadió mi mente. No el retrato formal que tengo en algún lugar, sino el hombre real. Sus manos encallecidas por la tierra, el olor a agave crudo que se le pegaba a la ropa, su sonrisa sencilla y honesta. Un hombre que no poseía casi nada pero que me lo dio todo. Un hombre cuyo recuerdo acababa de desechar con la misma facilidad con la que se tira una botella vacía.
El silencio que siguió al teléfono fue más pesado que cualquier acusación. Antes de continuar con esta historia que me desgarra profundamente, por favor, si estas palabras te resuena, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte el final de este viaje y comenta qué ciudad y hora es en tu rincón del mundo. Tu apoyo, en este momento de mi vida, significa más de lo que imaginas. Saber que no estoy completamente sola en este redescubrimiento me da una fuerza que no sabía que necesitaba. Tu presencia, aunque sea virtual, es un bálsamo para heridas que apenas empiezo a comprender que existen y que necesitan sanar. Colgué, o quizá colgó él, no estoy seguro. El teléfono cayó de mi mano temblorosa sobre el escritorio de caoba. El sonido apagado apenas se oía. Miré fijamente las paredes de mi lujosa oficina, los diplomas y premios que ahora parecían insultos, testimonios de una vida dedicada a acumular cosas indebidas. Por primera vez en décadas, sentí algo más allá de la ira contenida de los negocios o la satisfacción vacía de la victoria. Sentí el peso aplastante de mi propia frialdad. Sentí vergüenza, una vergüenza tan profunda y abrumadora que me dobló físicamente, dejándome sin aliento. La voz desesperada de Javier no se refería al tequila, lo supe al instante. Se refería al símbolo que había destruido. Se refería a su intento de conectar conmigo, de compartir algo sagrado, algo que nos conectara a ambos con un pasado más humilde y quizás más feliz. Se refería al esfuerzo que había hecho, al viaje, a la investigación, a la reflexión, todo ignorado y desechado como basura. No me pedía que valorara una copa, me rogaba que lo valorara a él, que valorara nuestra historia, nuestra familia, y había fracasado. Estrepitosamente. De repente, la habitación pareció encogerse. Las paredes se cerraban sobre mí. El lujo que me rodeaba se volvió grotesco, una parodia de lo que significa ser rico. ¿De qué servía tener un imperio si mi único heredero se sentía como un mendigo mendigando migajas de cariño? ¿De qué servía tener el respeto del mundo empresarial si había perdido el de mi propio hijo? El olor a cuero y madera pulida de mi oficina fue reemplazado repentinamente por un olor fantasma, el dulce aroma terroso del agave cocido, un recuerdo sensorial de mi infancia en Jalisco que había reprimido durante 50 años. Ese recuerdo fue la llave que abrió una puerta largamente cerrada en mi corazón. Me vi de niño, corriendo por los campos de agave, escuchando las historias de mi padre sobre la tierra, la paciencia y el respeto por la tradición. Era un hombre de pocas palabras, pero su amor era evidente en cada sacrificio que hizo por mí. Soñaba con una vida mejor para mí, una vida de oportunidades que él nunca tuvo. Cumplí ese sueño, más allá de su imaginación, pero en el proceso, traicioné todo lo que él representaba. El cambio emocional fue instantáneo y violento, como una presa que se rompe. Poder, dinero, estatus, todo perdió su significado. Polvo. Lo único que importaba en ese momento era el dolor en la voz de mi hijo. Lo único que necesitaba no era cerrar otro trato millonario, era el perdón de Javier. Y supe, con una claridad que me aterraba, que ese perdón estaba ligado de alguna manera a esa botella de tequila. Tenía que recuperarla, no por su valor monetario, que probablemente era insignificante, sino por todo lo que representaba. Me levanté de la silla, con una urgencia que no había sentido en años. Mi objetivo ya no era una propiedad nueva ni una ventaja en el mercado. Era una misión de redención. Tenía que ir a casa de Ricardo y pedirle que me devolviera la botella. La sola idea era humillante. Yo, Arturo Morales, el hombre que nunca se rinde, que nunca admite un error, tendría que pararme ante la puerta de un igual y confesar mi fracaso. Tendría que explicar mi debilidad, mi estupidez. Mi orgullo protestaba a gritos. La voz en mi cabeza, la voz que me había guiado a lo largo de mi carrera, siseó que esto era un error. Es señal de debilidad, dijo. Parecerás un viejo sentimental e ingenuo. Cómprale una caja del mejor tequila del mundo, pero no le pidas que te devuelva el regalo que le diste. Era la voz de mi ego, el arquitecto de mi soledad. Por primera vez, la reconocí por lo que era. No una guía, sino una carcelera.
Y por primera vez encontré la fuerza para ignorarla. El miedo a la humillación era grande, pero el miedo a perder a mi hijo para siempre era infinitamente mayor. Al caminar hacia la puerta, mi mirada se posó en un retrato de mi difunta esposa, Elena. Sonreía, una sonrisa que no había visto en una década. Siempre intentaba suavizar mis asperezas. Siempre me recordaba la importancia de la familia. El amor no es un negocio, Arturo, decía. No hay ganancias ni pérdidas, solo conexiones. Nunca la había escuchado de verdad mientras vivía, pero en ese momento, sus palabras resonaron en mi mente con la fuerza de una revelación. Estaría muy decepcionada de mí, no por mi error, sino por el tiempo que tardé en darme cuenta de que lo había cometido. El viaje a casa de Ricardo, en el mismo barrio exclusivo, parecía un viaje a otro país. Cada semáforo en rojo era una tortura, otro momento para que mi orgullo intentara recuperar el control. Repetía las palabras de Javier en mi mente, usando su dolor como escudo contra mis propias dudas. No lo hacía por mí, lo hacía por él, por mi padre, por mi esposa, por todas las oportunidades de conectar que había desperdiciado a lo largo de los años. No se trataba solo de una botella, se trataba de recuperar mi humanidad. La casa de Ricardo, a diferencia de la mía, rebosaba vida. Incluso afuera, se oían risas, probablemente de sus nietos. La puerta se abrió, y me recibió con la misma calidez de siempre, pero su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. No llevaba mi máscara de profesional. Mi rostro debía de delatar la agitación que sentía por dentro. Me invitó a pasar, me ofreció algo de beber, pero lo rechacé. Tenía que ir al grano antes de que me fallara el coraje. Ricardo, comencé con la voz más ronca de lo esperado. Necesito preguntarte algo y puede que suene extraño. Escuchó atentamente, su expresión pasando de la curiosidad a la preocupación. El aire en su sala, tan cálido y vital, parecía ahora cargado de una tensión que yo mismo había provocado. Miré las fotografías de su familia feliz, y la magnitud de mi propio fracaso como padre y abuelo me golpeó con renovada fuerza. El viaje para recuperar la botella era solo el primer paso. El viaje para reconstruir mi familia sería mucho más largo y difícil. Mi mente corría, intentando encontrar la manera correcta de formular la petición sin sonar completamente demente o patético. La verdad era la única opción, por muy cautivadora que fuera. Había pasado toda mi vida construyendo fachadas, usando el lenguaje del poder y la negociación. Ahora, tendría que aprender a hablar el idioma del corazón, un idioma que apenas balbuceaba. Mi conflicto interno era inmenso. El viejo Arturo, el titán despiadado, estaba en guerra con este nuevo Arturo, un hombre asustado y arrepentido que apenas comenzaba a despertar. Allí estaba yo, en territorio ajeno, no como un igual, sino como un suplicante. Mi mirada recorrió la habitación, buscando la botella, y la vi en una mesa de la esquina ya abierta. El sello de lacre estaba roto. Un pánico gélido me invadió. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si el símbolo ya había sido profanado, consumido en una celebración informal? La idea de que quizá había llegado demasiado tarde, de que mi error ya era irreversible, era insoportable. La botella tenía que estar intacta. Su significado dependía de ello. Respiré hondo, reuniendo el poco coraje que me quedaba. El tequila que te di esta mañana, dije con la voz ligeramente temblorosa, algo que no me había pasado en años. Lo necesito de vuelta. La expresión de Ricardo pasó de la preocupación a la pura confusión. Arqueó una ceja y vi el atisbo de una sonrisa divertida en sus labios. No estaba siendo cruel. Simplemente no podía comprender la naturaleza de mi petición. La confrontación no sería con su negativa, sino con mi propia vulnerabilidad, que estaba a punto de quedar expuesta bajo las brillantes luces de su familiar sala de estar. Esta era mi primera prueba, el primer paso fuera de mi fortaleza de soledad. La confusión en el rostro de Ricardo era genuina, una mezcla de sorpresa y un toque de diversión. ¿De vuelta?, repitió, como si la palabra proviniera de un idioma extranjero. Pero Arturo, ¿por qué? Es solo tequila. Si el problema es la calidad,
Mañana te enviaré a casa una caja de la mejor reserva que se pueda comprar. Su oferta, hecha con la mejor intención, fue como sal en mi herida. Hablaba nuestro idioma de siempre, el Ducentoles, idioma donde todo se puede reemplazar, mejorar, comprar. No tenía ni idea de que yo estaba allí, despojada de mi armadura, intentando hablar un idioma nuevo, uno que apenas conocía. Intenté encontrar una excusa plausible, una razón que tuviera sentido en nuestro mundo transaccional. Consideré inventar una historia sobre un coleccionista, una apuesta, cualquier cosa que no expusiera mi corazón herido, pero las palabras no me salían. Mi mente, normalmente tan ágil para construir estrategias y narrativas de poder, estaba en blanco. Cualquier mentira parecería hueca y patética. La verdad, por humillante que fuera, era la única salida. El viejo Arturo se habría retractado, habría convertido la petición en una broma, y se habría marchado con su dignidad empresarial intacta. Pero ese Arturo había empezado a morir en el último minuto. No se trata del valor, Ricardo, logré decir, con una voz que me sonaba extraña. No se trata del dinero. Tiene un valor sentimental. La palabra sentimental flotaba en el aire entre nosotros, incómoda y fuera de lugar. Era una palabra que rara vez usábamos, asociada con mujeres, artistas, personas que no construyeron imperios. Vi cómo la expresión de Ricardo pasaba de la confusión a una especie de lástima cautelosa, como si estuviera tratando con un amigo que de repente hubiera perdido la cabeza. Intentaba comprender, pero su estructura de valores no tenía una categoría para lo que yo describía. Su escéptica benevolencia me trajo un recuerdo doloroso. Recordé a Elena, mi difunta esposa, mostrándome un dibujo que Javier había hecho en la primaria, un retrato tosco de los tres. ¿No es precioso, Arturo? Deberíamos enmarcarlo, dijo con los ojos brillantes. Miré el papel arrugado y comenté algo sobre la importancia de que se centrara en actividades más productivas. Vi cómo el brillo de sus ojos se desvanecía. Guardó el dibujo y no volvió a mencionarlo. Ahora, daría la mitad de mi fortuna por tener ese papel en mis manos, por enmarcarlo en oro. ¿Valor sentimental?, repitió Ricardo, tanteando la palabra. Entiendo. Pero, amigo, lo que pasó fue que mi yerno y yo, para celebrar tu salud en tu cumpleaños, decidimos probarlo. Abrimos la botella y bebimos un vasito cada uno. Está excelente, debo decir, pero el sello está roto, Arturo. Cada palabra que decía era un pequeño martillazo sobre un vaso ya agrietado. La botella estaba abierta. El símbolo había sido violado. La idea de compartirla, por primera vez, con mi hijo, en un ritual de reconciliación, ahora estaba manchada. Mi desesperación creció, convirtiéndose en pánico silencioso. La imagen de la botella abierta, cuyo contenido compartían casualmente desconocidos, era una metáfora perfecta de mi vida familiar, los momentos más preciados, profanados por mi negligencia. Sentí un impulso irracional de correr, de arrebatar la botella de la mesa y huir, pero sentía las piernas como plomo. Mi fracaso estaba ahí, expuesto bajo las cálidas luces de la sala de otro hombre. Mi reacción debió de ser visible en mi rostro, porque la expresión de Ricardo se suavizó, su curiosidad superó su confusión. Se dio cuenta de que esto era más que un simple capricho. No importa si está abierta, dije con voz más firme, impulsada por una nueva urgencia. Pero tiene que ser esta botella. Ninguna otra servirá. Le compraré a tu yerno lo que quiera, el mejor bar de México si es necesario, pero esta botella tiene que volver a mí. Mi insistencia, tan impropia de mí, finalmente rompió su barrera de incomprensión. Se cruzó de brazos, se recostó en el sofá y me miró con una intensidad renovada. Ya no era una conversación social, era un interrogatorio silencioso. Esperaba una explicación, y yo sabía que se la debía. La presión para confesar era inmensa. Mi orgullo, mi viejo y fiel compañero, libraba su última batalla, susurrándome al oído que estaba cometiendo un terrible error, destruyendo la imagen que tan bien había construido, pero la imagen del rostro de Javier, distorsionada por el dolor que le había causado, era más fuerte. Tenía que continuar, capa por capa, hasta que la verdad saliera a la luz. Respiré hondo,
como si estuviera a punto de sumergirme en agua helada. El tequila, comencé, fue un regalo de mi hijo, Javier. La revelación quedó suspendida en el aire. Decir esas palabras en voz alta fue como admitir una derrota aplastante. Significaba que mi relación con mi hijo era tan frágil que un regalo mal gestionado podría destrozarla. Significaba que yo, Arturo Morales, el maestro negociador, no sabía cómo gestionar lo más fundamental de todo, mi propia familia. Vi un destello de comprensión en los ojos de Ricardo. Él también era padre. Conocía las complejidades, las alegrías y las penas de esas relaciones. Su postura se relajó y asintió lentamente, invitándome a continuar. Su silenciosa empatía abrió otra compuerta en mi memoria. Recordé el 10º cumpleaños de Javier. Le había comprado el coche teledirigido más caro, un aparato impresionante que todos sus amigos envidiaban. Me dio las gracias cortésmente, pero se pasó toda la tarde jugando con una pequeña figura de madera que su abuelo le había tallado. En aquel momento, me irrité, viéndolo como una afrenta a mi generoso gesto. Solo ahora, décadas después, lo comprendí. Le había regalado un objeto caro. Mi padre le había dado un trocito de su tiempo y de su corazón. No solo me dio una botella, Ricardo, continué, con la voz un poco más fuerte a medida que la verdad empezaba a liberarme. Intentó darme algo mucho más importante, y yo, en mi arrogancia y distracción, lo tiré a la basura. La brutal honestidad de mis palabras me impactó. Nunca antes le había admitido semejante defecto personal a nadie, y mucho menos a un rival en los negocios. Me sentí increíblemente vulnerable, como si estuviera desnudo en medio de una habitación llena de gente. Pero, extrañamente, también sentí una punzada de alivio. Ricardo permaneció en silencio un largo rato, procesando la información. Su mirada pasó de mi rostro atormentado a la botella en la mesa de la esquina. Podría haber zanjado el asunto ahí, entregármela y acabar con mi sufrimiento. Pero no lo hizo. Quizás por genuina preocupación, quizás por una curiosidad irresistible, me hizo la pregunta que me llevaría a lo más profundo de mi alma. ¿Pero por qué esta botella, Arturo? ¿Qué tiene de especial para Javier? ¿Y para ti? Me estaba preguntando por el resto de la historia, la clave que abriría, la bóveda final. Su pregunta me obligó a afrontar el meollo del asunto. Hasta ese momento, mi misión había estado impulsada por una reacción instintiva al dolor de Javier. Pero ahora, tenía que expresarme a mí misma y a Ricardo el verdadero significado de ese objeto. No era solo un regalo de mi hijo, era un regalo que mi hijo me había traído de mis propias raíces, las raíces que había pasado toda la vida intentando desarraigar y olvidar. El tequila era un mensajero de mi pasado, un pasado que había ignorado en mi ciega búsqueda del futuro. Recordé las historias que mi madre contaba sobre mi padre, cómo conocía cada planta del campo por su nombre, cómo podía predecir la lluvia con solo el olor del aire. Era un hombre conectado con la tierra, un hombre cuya riqueza no se medía en pesos, sino en la salud de sus cultivos y la fortaleza de su familia. Huí de ese mundo, convencido de que era un mundo de limitaciones, de pobreza. Construí mi imperio como un muro entre mí y ese humilde pasado. Y ahora mi hijo, en un intento desesperado por conectar conmigo, había regresado a ese mismo lugar. La ironía era abrumadora. Javier, quien creció rodeado de lujos y privilegios, sintió la necesidad de buscar la autenticidad en los orígenes de nuestra familia. Mientras tanto, yo, nacida de esos orígenes, hice todo lo posible por borrarlos de mi historia. Él intentaba devolverme una parte de mí que había amputado hacía mucho tiempo, y yo, en mi ignorancia, había rechazado su don. La magnitud de mi error no residía solo en haber lastimado a mi hijo, era que me había traicionado a mí misma, a la memoria de mi padre, a la esencia de quién era. Miré mis manos. Ya no eran las manos callosas de un joven que ayudaba a su padre en el campo. Eran las manos suaves de un hombre que solo firmaba cheques y estrechaba la mano de otros hombres poderosos. Eran manos que habían perdido la capacidad de sentir la tierra, de crear algo de auténtico valor. Se habían convertido en herramientas para acumular, no para conectar.
La botella de tequila, con su etiqueta artesanal y su forma imperfecta, era producto de manos como las de mi padre, manos que aún sabían crear algo con alma. La necesidad de recuperar esa botella se convirtió en una obsesión existencial. No era solo pedirle perdón a Javier, era perdonarme a mí mismo. Era demostrarme que aún estaba a tiempo de cambiar, que el hombre que era no había sido completamente aniquilado por el magnate en el que me había convertido. La botella era un talismán, un símbolo de mi última oportunidad de redención. Si la perdía, sentía que perdería la última esperanza de reconectar no solo con mi hijo, sino con mi propia humanidad perdida. Este torrente de pensamientos y emociones me invadió la mente en segundos, mientras Ricardo esperaba pacientemente mi respuesta. Se merecía la verdad. Su paciencia y su negativa a permitirme decir medias verdades fueron, en cierto modo, un regalo inesperado. Me obligaba a hacer el trabajo emocional que había evitado toda mi vida. Actuaba más como un terapeuta que como un rival, y sentí una oleada de gratitud hacia él, algo que nunca esperé sentir. Por fin, recuperé la voz. Ya no era temblorosa ni vacilante, era tranquila, cargada con el peso de toda una vida de arrepentimientos, pero clara. Ricardo, lo que voy a decirte no sale de esta habitación. Es la confesión de un viejo tonto que casi pierde lo único que realmente importa. La solemnidad de mi tono cambió por completo la atmósfera. Ricardo se irguió, con una expresión ahora completamente seria. Comprendió que estábamos entrando en territorio sagrado. Esta botella, continué señalando la mesa, viene de un pueblito de Jalisco, un lugar polvoriento, olvidado por el progreso, el tipo de lugar del que he luchado toda mi vida por escapar. Hice una pausa, asimilando el peso de aquella confesión. Allí nació mi padre, y allí murió, demasiado joven, para haberme convertido en el hombre que soy hoy. Un hombre al que, probablemente no reconocería y del que tal vez no se sentiría orgulloso. La mención de mi padre, una figura que rara vez mencionaba, fue la clave final. Era el corazón de la historia. Era la pieza del rompecabezas que lo explicaba todo. Javier no había ido en busca de un buen tequila. Había ido en busca de su abuelo, mi padre. Había hecho una peregrinación por mí. Una peregrinación que yo nunca tuve el valor de emprender. Trajo de vuelta una parte de mi herencia, una parte de mi alma, y la regalé como si fuera una bagatela. Sentí que me picaban los ojos por las lágrimas contenidas, una sensación que no experimentaba desde el funeral de Elena. La armadura se desmoronaba, placa a placa, y el hombre vulnerable que se ocultaba bajo ella quedó expuesto por primera vez en años. Mi imperio, mis cuentas bancarias, mis imponentes edificios, todo parecía ridículo e insignificante comparado con la magnitud de este simple fracaso humano. Había conquistado el mundo, y en el proceso, había perdido el camino a casa, un camino que mi hijo ahora intentaba mostrarme. Mi lucha interna llegó a su clímax. Ya no quedaba nada que ocultar. La única salida era rendirme por completo a la verdad, por muy dolorosa que fuera. La resistencia de mi ego fue finalmente aplastada por el peso del amor por mi hijo, un amor que había enterrado bajo capas de orgullo y ambición, pero que, ahora descubría, seguía vivo. Tenía que contar toda la historia, desde el principio, para que Ricardo comprendiera la magnitud de lo que estaba en juego. Miré la botella una última vez. El sello roto ya no me parecía una profanación. Quizás era una señal. Quizás algo debía romperse para que algo nuevo pudiera comenzar. Mi armadura se había resquebrajado. El silencio entre mi hijo y yo se había hecho añicos. Quizás que otros abrieran la botella fuera parte del viaje, un recordatorio de que las cosas no siempre salen según lo planeado, pero lo que importa es la intención de arreglarlas. Mi padre era un hombre. Sencillo, Ricardo, dije, con la voz acompasada como un narrador que narra una leyenda antigua. No me dejó una herencia de dinero ni propiedades. Me dejó recuerdos del olor a tierra mojada y la convicción de que el trabajo honesto es la medida de un hombre. Y Javier, mi hijo, fue en busca de esa herencia. Encontró esta destilería, regentada por la misma familia durante generaciones, en el mismo lugar donde mi padre dio sus primeros pasos.
La historia empezó a fluir de mí, no como una estrategia, sino como un río que finalmente rompe una presa. Le conté sobre la llamada de Javier, sobre su voz quebrada, sobre la revelación de que la botella debía ser compartida entre nosotros, para honrar la memoria de un hombre al que apenas conocíamos, pero a quien le debíamos todo. Le hablé de mi ceguera, mi estupidez, mi incapacidad para ver el presente como lo que era, un acto de amor desesperado. Mientras hablaba, el peso de mis hombros empezó a aliviarse. Confesar mi fracaso no me estaba disminuyendo, como temía mi ego. Me estaba haciendo más humano. Estaba transformando mi relación con Ricardo, de rivales a confidentes. Me escuchaba sin interrumpir, con una expresión de pura empatía. No me juzgaba. Era testigo de mi dolor, y este testimonio silencioso era una forma de absolución. Mi monólogo transformó la habitación. Ya no era la sala de Ricardo. Se convirtió en un confesionario, un espacio sagrado donde un hombre intentaba reconstruir su alma. El tequila en la mesa ya no era una bebida, era una reliquia, un artefacto que contenía generaciones de historia familiar y la posibilidad de un futuro diferente. La escalada del conflicto había llegado a su punto álgido. Ya no se trataba de recuperar un objeto, sino de reclamar mi rol de padre e hijo. Mi vulnerabilidad era total. Le había entregado a Ricardo el arma más poderosa contra mí, la verdad sobre mi mayor debilidad. Podría usarla para humillarme, para contarlo en nuestros círculos sociales, para destruir mi reputación de hombre de hierro. Pero al mirarlo a los ojos no vi malicia. Vi respeto, un nuevo tipo de respeto, no por el magnate, sino por el hombre que luchaba por enmendarse. En cierto sentido, el antagonista de mi historia no era Ricardo, era simplemente el catalizador, el espejo que me obligaba a mirarme a mí mismo. El verdadero antagonista era mi propio orgullo, mi arrogancia, mi miedo a la intimidad. Y en esta habitación, por fin lo enfrentaba, armado solo con la verdad sin adornos. La batalla se libraba en mi interior, pero la sala de Ricardo era el campo de batalla. Javier no solo me daba un tequila, Ricardo, dije con la voz entrecortada. Me daba una segunda oportunidad, una oportunidad para recordar de dónde vengo, una oportunidad para ser el padre que se merece, una oportunidad que desperdicié por un gesto estúpido y arrogante, y por eso necesito recuperar esa botella, porque es mi única prueba de que aún estoy a tiempo de cambiar. Mi confesión estaba completa. Había vaciado mi alma, revelando mis defectos más profundos. Me sentía exhausta, pero también extrañamente ligera. La tensión que me había consumido durante la última hora se había disipado, reemplazada por una calma expectante. El siguiente paso no dependía de mí, dependía de la respuesta de Ricardo, de su capacidad para comprender la profundidad de lo que le había revelado. Ahora él era el guardián, no solo de la botella, sino de mi frágil esperanza de redención. Sentí que había llegado al punto más bajo de mi vida, pero también al más auténtico. La máscara había caído, y solo quedaba un hombre, un padre, un hijo, pidiendo ayuda. Este momento de absoluta vulnerabilidad fue el verdadero punto de inflexión. Fue allí donde el viejo Arturo murió definitivamente, y el nuevo tuvo la oportunidad de nacer. El silencio que siguió pareció eterno, un vacío donde se decidía mi futuro. La crisis había progresado implacablemente, de un inconveniente social a una crisis de conciencia, y finalmente, a una emergencia existencial. Lo que empezó como un simple regalo se convirtió en un referéndum sobre toda mi vida. Tuve que recuperar la botella, no solo para devolvérsela a Javier, sino para colocarla en mi escritorio como un recordatorio constante de lo que realmente importa, un monumento a mi fracaso y mi posterior iluminación. La dramática ironía de la situación era palpable. Yo, el hombre que lo medía todo en términos de valor de mercado, ahora luchaba por la posesión de un objeto cuyo valor era puramente emocional, un valor incalculable e innegociable. Estaba aprendiendo a las malas la lección que Elena siempre había intentado enseñarme. Lo más valioso de la vida es lo que no tiene precio. Mi mirada se cruzó con la de Ricardo. Su expresión ya no era de confusión ni lástima, era de profunda y solemne comprensión. Volvió a asentir,
un gesto lento y deliberado que parecía cargar con el peso de toda mi confesión. Él comprendía, lo comprendía todo. Su papel de obstáculo había terminado. Ahora tenía la oportunidad de convertirse en un aliado en mi camino de redención. Siéntate, Ricardo, dije con voz firme, tomando el control de la situación de una forma nueva, no con poder, sino con humildad. La historia de esta botella es la historia de mis fracasos, y necesito tu ayuda para corregir el mayor de todos. Esta frase no era una petición, era una invitación para que presenciara mi transformación y quizás me ayudara a dar el primer paso en el largo camino de regreso a mi hijo. El segundo acto de mi tragedia personal estaba llegando a su fin, dejándome en el punto de máxima vulnerabilidad, al borde del clímax. Ricardo me miró, y no había rastro de triunfo ni compasión en su mirada. Había una solemnidad, un profundo respeto que trascendía nuestra rivalidad de años. Se levantó lentamente, sin decir palabra, y se dirigió a la mesa del rincón. Tomó la botella de tequila con una delicadeza reservada para objetos sagrados. La luz de la habitación se reflejó en el cristal ámbar, y por un instante, la botella pareció contener no solo una bebida, sino la esencia misma de mi crisis y mi posible redención. Caminó hacia mí, y me la ofreció, no como si me devolviera un objeto prestado, sino como si me entregara una llave. Arturo, dijo en voz baja y seria, en la vida acumulamos muchas cosas, propiedades, acciones, trofeos, y olvidamos que lo único que realmente podemos llamar nuestro es nuestra historia, y las personas que la comparten con nosotros. Me puso la botella en las manos, que recibí con una reverencia temblorosa. Un brindis por la familia vale más que cualquier tequila, amigo. Ahora vete, ve con tu hijo, no esperes hasta mañana. Sus palabras no eran un consejo, eran una bendición, una absolución que me dio la fuerza que necesitaba. Salí de su casa sintiéndome diferente del que había entrado. El peso sobre mis hombros no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era el peso aplastante de la culpa, sino el peso manejable de la responsabilidad. Tenía una misión clara, un propósito que no implicaba ganancias ni porcentajes. Sostuve la botella en el asiento del copiloto como si fuera un pasajero frágil y preciado, conduciendo por las brillantes calles de Polanco. Las mismas calles que una vez simbolizaron mi poder, las vi de otra manera. Eran solo calles, caminos que podían alejarnos de quienes amamos, o, con suerte, de vuelta a casa. El viaje a casa de Javier fue una peregrinación. Cada kilómetro me acercaba al enfrentamiento más difícil de mi vida. Esta no era una negociación donde pudiera usar mi astucia ni mi poder. Sería un encuentro de dos corazones, uno de ellos roto por mí. Repasé en mi mente decenas de discursos, disculpas elocuentes, promesas de cambio, pero todos sonaban falsos, huecos, como las palabras de un político intentando ganar votos. Me di cuenta de que ninguna palabra podía reparar años de abandono. Lo único que podía ofrecer era mi presencia, mi humildad y mi disposición a escuchar. Su casa, en un barrio más modesto pero lleno de árboles y vida, era un reflejo de su espíritu. Era un hogar, no una sala de exposición. Había una bicicleta infantil volcada en el jardín delantero, y por la ventana vi las luces encendidas, un brillo cálido que contrastaba con la fría oscuridad de mi mansión. Por un momento, dudé. Mi viejo miedo a la vulnerabilidad intentaba frenarme. ¿Y si me cerraba la puerta en las narices? ¿Y si mi intento era demasiado pequeño y demasiado tarde? Me lo merecía, pero la imagen de su voz quebrada al teléfono me impulsó hacia adelante. Llamé a la puerta. El sonido fue como un trueno en la quietud de la noche. Cuando Javier abrió la puerta, su rostro era un reflejo del agotamiento y la tristeza. Tenía los ojos rojos e hinchados y parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Su sorpresa al verme dio paso rápidamente a una expresión de cauteloso cansancio, como si se preparara para otra decepción. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, sosteniendo la puerta abierta, creando una barrera física que reflejaba la barrera emocional entre nosotros. El silencio pesaba con el peso de todo lo que había permanecido en silencio durante 35 años.
No podía hablar. Las palabras que había ensayado se desvanecieron, dejándome sin palabras ante el dolor palpable de mi hijo. Apreté la botella con más fuerza. Era mi única credencial, mi única prueba de que mi visita era diferente a todas las demás. En lugar de hablar, di un paso al frente, un gesto que pedía permiso para entrar en su espacio, su santuario. Dudó un segundo, luego retrocedió y abrió la puerta. Entré en su casa, sintiéndome como una extraña, una invasora en un mundo de calidez y amor que no había contribuido a construir. La habitación rebosaba vida. Los dibujos de mi nieto estaban pegados con imanes en la nevera. Había una manta en un rincón del sofá, y el olor a comida casera aún flotaba en el aire. Era un ecosistema de felicidad familiar, del que yo era solo un observador distante. Mi mirada se cruzó con la de Javier, quien me seguía con silenciosa desconfianza. No me ofreció asiento ni bebida. Estaba esperando, retándome a justificar mi presencia, a demostrarme que esta vez era diferente. La pelota estaba en mi lado de la cancha, y sabía que era mi última jugada. Caminé lentamente hacia la pequeña mesa de centro, una sencilla pieza de madera, probablemente diseñada por él. Con sumo cuidado, coloqué la botella de tequila sobre la mesa. El suave sonido del cristal al tocar la madera era el único sonido en la habitación. La botella permaneció allí, entre nosotros, símbolo de todo lo que nos había separado y la única esperanza de todo lo que podría volver a unirnos. Miré a mi hijo, y la armadura de Arturo Morales se desmoronó. Me quedé allí, simplemente como un padre arrepentido. Lo siento, hijo mío, dije con la voz ronca pero clara. Las dos palabras más difíciles de mi vida y las más necesarias. Lo miré a los ojos asegurándome de que viera la sinceridad que sentía en cada fibra de mi ser. No puse excusas ni intenté justificar mi comportamiento. Solo la petición de perdón, pura y simplemente. Y entonces, añadí lo único que importaba, la única pregunta que podía empezar a sanar la herida. Háblame del abuelo. Mi pregunta pareció sorprenderlo más que la disculpa. Esperaba quizás una explicación, una promesa, pero en cambio le pedí que me enseñara, que compartiera su descubrimiento conmigo. Le pedí que me guiara de vuelta a nuestras raíces. Vi un destello de emoción en su rostro, una batalla entre años de resentimiento y un atisbo de esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las mismas lágrimas que yo le había causado, pero ahora quizás por una razón diferente. No lloró, pero su fachada de indiferencia se hizo añicos. Asintió lentamente, un solo gesto que significó más que 1000 palabras de perdón. Se acercó a un pequeño armario y sacó 2 vasos sencillos, de vidrio grueso, no los de cristal que yo usaría. Los llevó a la mesa, con la mano ligeramente temblorosa mientras vertía una pequeña dosis en cada uno. El ritual fue solemne, silencioso. Me entregó un vaso y se sentó en el sofá frente a mí. No bebimos. Simplemente sostenimos los vasos con el líquido dorado brillando entre nosotros. Se llamaba Mateo, empezó Javier con voz suave. La gente del pueblo todavía lo recuerda. Dicen que reía mucho y que conocía la tierra como la palma de su mano. Mientras hablaba, no lo interrumpí. Escuché. Por primera vez, escuché de verdad a mi hijo. Percibí la pasión en su voz al describir la pequeña destilería, el orgullo con el que los artesanos hablaban de su oficio, las historias que se habían transmitido de generación en generación. No solo me contaba hechos, compartía una parte de su alma. Me contó cómo su abuelo tallaba pequeños animales de madera para los niños del pueblo, cómo creía que cada planta de agave tenía un espíritu. Eran historias de un mundo que yo había abandonado, un mundo donde el valor se medía en comunidad y tradición, no en metros cuadrados y tasas de interés. Cada historia que contaba era como una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. El rompecabezas de quién era yo, de dónde venía. Veía a mi padre a través de los ojos de mi hijo, y la imagen era la de un hombre al que ojalá hubiera conocido mejor. Miré a Javier a la cara mientras hablaba, y vi en él no solo a mi hijo, sino al nieto de Mateo. Vi la misma bondad, la misma conexión con algo más profundo que la superficie material de la vida. Y comprendí la profundidad de mi arrogancia. Había intentado moldearlo a mi imagen,
la imagen de un conquistador despiadado, sin darme cuenta de que ya era la imagen de algo mucho mejor, algo más auténtico. No era una versión más débil de mí, era la continuación de un legado que había intentado enterrar. Finalmente, hizo una pausa. El silencio que se hizo no fue tenso, sino reconfortante, lleno de las historias que ahora compartíamos. Levantó su copa. Para el abuelo Mateo, dijo. Levanté la mía. Para el abuelo Mateo, repetí con la voz entrecortada por la emoción. Chocamos nuestras copas, un suave sonido que selló un nuevo comienzo. Bebimos el tequila. Era fuerte, terroso, con un toque ahumado y a historia. Sabía a redención. Nos sentamos allí un buen rato, en el porche de su casa, contemplando las luces de la ciudad centellear a lo lejos. El aire era fresco, y por primera vez en años, me sentí en paz. La botella, a 2 chupitos de distancia, reposaba sobre la mesa como testigo silencioso de nuestra reconciliación. No era el final de nuestro viaje. Había heridas que tardarían en sanar, confianza que habría que reconstruir. Pero era un comienzo. Era una promesa. Lo que hacen en esa destilería, dije rompiendo el silencio, es un arte, es un legado. No podemos permitir que se pierda. Javier me miró con curiosidad. El dinero debería usarse para algo más que construir muros. Entre las personas, hijo. Debería tender puentes. ¿Qué te parece si ambos ayudamos a ese pueblo a preservar su tradición? Tu visión como arquitecto, mi capital. Podemos crear algo que honre la memoria de mi abuelo. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, y entonces una sonrisa genuina y radiante que no le había visto desde niño, iluminó su rostro. Me encantaría, papá, dijo. De verdad. En ese momento, no éramos un magnate y su heredero decepcionado. Éramos 2 hombres, padre e hijo, planeando un futuro juntos, un futuro cimentado en la memoria y el respeto. Nuestra nueva tradición había comenzado. Al día siguiente, tomé la primera de muchas decisiones difíciles. Empecé a delegar responsabilidades dentro de mi empresa, liberando mi tiempo. El imperio ya no era mi prioridad, mi familia sí. Mi tiempo era mi bien más preciado, y lo había malgastado durante demasiado tiempo. Empecé a dedicarlo a mi nieto, enseñándole no sobre negocios, sino sobre las estrellas, los árboles, el abuelo que nunca conoció. La botella de tequila ahora ocupa un lugar de honor en mi casa, no en la fría bodega, sino en la sala, donde la veo a diario. No es un trofeo de logro, sino un recordatorio de un fracaso y una redención. Es un faro que me guía, recordándome lo que realmente importa cuando mi viejo ego intenta susurrarme al oído. Representa la dolorosa pero necesaria lección de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Nuestro viaje juntos a Jalisco fue el primero de muchos. Recorrer esas calles polvorientas con mi hijo a mi lado fue como cerrar un círculo que había permanecido abierto durante 50 años. Conocimos a los artesanos, escuchamos sus historias y creamos una base para asegurar que su arte perdurara por generaciones. El proyecto se convirtió en la pasión de Javier, y verlo prosperar, no a mi sombra, sino con luz propia, fue la mayor alegría de mi vida. 2 años después, en el mismo balcón, la escena se repitió, pero con una diferencia fundamental. Toda la familia estaba reunida para celebrar el cumpleaños de Javier. La risa inundaba el aire, un sonido que había olvidado que existía. Observé a mi hijo, ahora un hombre seguro y feliz, interactuando con su familia, y sentí un orgullo que ningún negocio exitoso me había dado jamás. Era puro orgullo, nacido del amor y la admiración. Me acerqué a mi nieto, un niño de 7 años con la mirada curiosa de su madre y la sonrisa dulce de su padre. Me arrodillé a su altura, un gesto que el viejo Arturo jamás habría hecho. Le entregué un pequeño caballo de madera, tallado por un artesano del mismo pueblo tequilero. Esto es para que siempre recuerdes de dónde venimos, campeón, le dije. Apretó el caballo con sus pequeñas manos con los ojos brillantes. Me miró y me preguntó, «Abuelo, ¿me puedes contar una historia del bisabuelo Mateo?» Sonreí, una sonrisa sincera que me salió del alma. «Por supuesto», respondí. «Siéntate aquí conmigo». La
Historia empieza con una botella de tequila y un viejo ingenuo que aprendió que nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta a casa. La tradición de cuidar nuestras raíces continuó, y por fin, yo formaba parte de ella. El cambio en mi vida fue tangible y duradero. Mi relación con Javier floreció, basada en un nuevo respeto mutuo. Aprendimos a hablar, a compartir no solo éxitos, sino también miedos y sueños. Descubrí que mi hijo no era demasiado blando, era increíblemente fuerte, con una fortaleza emocional que yo nunca tuve. Su amabilidad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Mi casa en Polanco también cambió. Las frías paredes se llenaron de fotografías, los dibujos de mi nieto y la calidez de la vida. Dejó de ser un mausoleo del éxito y se convirtió en un lugar de encuentro familiar. La soledad fue reemplazada por el sonido de las conversaciones y las risas. Descubrí que un hogar no se define por su decoración ni su código postal, sino por los recuerdos que se crean en él. Mi suegro, Ricardo, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Nuestra relación, forjada en ese momento de vulnerabilidad, se hizo más fuerte que cualquier alianza empresarial. Compartíamos cenas, no para hablar del mercado, sino para hablar de nuestros nietos, de la vida, de lo que habíamos aprendido en el camino. Fue testigo de mi transformación y un apoyo constante en mi camino. La moraleja de esta historia, la lección que pagué tan alto por aprender, es simple. El verdadero valor de un regalo no reside en su precio, sino en la intención y el amor con que se da. La riqueza material no puede, y nunca podrá, llenar el vacío emocional creado por la ausencia de conexión humana. Y lo más importante, nunca es tarde para que un padre reconecte con su hijo, se trague el orgullo y redescubra lo que realmente importa. Mi herencia ya no será una cartera inmobiliaria ni una cuenta bancaria con muchos ceros. Mi verdadera herencia será nuestra historia familiar, las tradiciones que restablecimos, el amor que reconstruimos de las cenizas del abandono. Será el recuerdo de un abuelo que reía mucho y de un padre que, al final, aprendió a escuchar. Y ese es un legado que el dinero no puede comprar ni el tiempo borrar.